Ambenilesh Wey Oshkuskabe, bienvenidos a la Huerta del Estado. Y es que el nombre de mi municipio proviene de 3 vocablos en lengua maya. El primer vocablo es Osh, que significa Ramón. El segundo es Utz, que significa tabaco. Y el tercero es Kab, que significa miel. Por eso se le conoce como la tierra 3 veces fértil, la tierra del Ramón, del tabaco y la miel. Aunque hay personas que le dan un segundo significado, porque Osh también puede significar número 3. Kut significa pavo de monte y Kap significa tierra, tierra de los 3 pavos de monte. ¿Y tú cuál de estos 2 significados conocías del municipio de Oshkutzcap, Yucatán? Ahora te mostraré algo peculiar de las letras de Oshkutzcap, porque en cada letra hay algo significativo del municipio. Por ejemplo, la O representa la naranja, porque aquí se hace la feria de la naranja y pues somos los principales productores de este fruto. Asimismo, en la X se puede ver a un agricultor, porque la actividad principal de Oshkutzcap es la agricultura. En la K podemos admirar la exestación de ferrocarriles, el ahora siglo XXI. Asimismo, en la U podemos admirar el imponente Palacio Municipal, que lo tenemos de fondo, y cabe recalcar que el Palacio Municipal tiene un reloj que tiene los números en lengua maya. Asimismo, la T está conformado por unas abejas que representan la miel. Recuerden que es parte de su nombre, de Oshkutzcap, que significa tierra del Ramón, tabaco y la miel. Y en la Z podemos admirar lo que viene siendo la ermita. Anteriormente podemos encontrar en la letra C la representación de las grutas del Oltún, que forman parte de la ruta PUC y es un atractivo turístico de Oshkutzcap que pronto abrirá sus puertas nuevamente. Aquí en la letra A podemos identificar el mercado municipal de Oshkutzcap, en donde todos los agricultores traen día a día su venta para llevar el sustento a sus familias. Y finalmente terminamos con la letra B, en donde se ve representado la iglesia de San Francisco de Asís, que está a un costado del parque principal. Malo, Canantaba. Bueno, cuídate. Sí, es San Francisco de Asís, ¿verdad?